problemas donde la paz, el amor y la esperanza están dejando de existir. Para el mundo llega a usted el programa Manos Abiertas, con el orador Vicente Orellana. Y su grupo evangelístico.
Un feliz sábado, mis queridos hermanos, apreciados amigos. Es un privilegio hermoso saludarles una vez más. Me siento gozoso de poder compartir con ustedes en este hermoso sábado. Esperamos que la presencia de Dios toque nuestras vidas y que podamos tener un encuentro hermoso con el Señor de la vida. Estamos terminando una serie de 10 estudios bíblicos que una persona necesita para ser prácticamente bautizada. Estamos con el último tema y el título de hoy es el llamado de Dios. Vamos a inclinar el rostro, vamos a tener una palabra de oración. Amado Padre, venimos ante tu presencia, te suplicamos tu dirección, tu ayuda. Que el Espíritu Santo tome mi mente y mi corazón y sea, Señor, tú hablando a cada uno de nosotros, que hables a mi mente y me uses, si es tu bondad en esta hora, para poder comunicar esta hermosa verdad. Te agradecemos y te lo suplicamos tu dirección en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, este es el momento para compartir, momento muy importante. Cuando compartimos, estamos predicando el Evangelio. También quiero recordarles que ustedes pueden dar estudios bíblicos con esta serie. Está totalmente incluido todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana. Hemos dicho que el tema de hoy es el llamado de Dios. Y es interesante cuando Dios llama. El Señor estuvo en este mundo, Cristo Jesús, y Él llamó a sus discípulos. A cada uno de ellos los llamó de diferente manera. Hoy quiero simplemente recordar un poquito el llamado que Jesús hace a Leví Mateo. Está en el libro de Mateo capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Qué sencillo, este es algo increíble. Mateo, un cobrador de impuestos, un hombre que la gente judía, tradicionalista, le odiaba. Pero los gentiles y los publicanos le respetaban y lo apreciaban, lo querían. Pero Jesús le dice: sígueme. ¿Qué hace él? Levantándose, se fue con Jesús. En el versículo 10 dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores habían venido, y sentándose juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Interesante, Mateo recibe llamado y va con Jesús a su casa. Y en su casa vienen publicanos, vienen pecadores a sentarse con Jesús a la mesa, con los discípulos, a comer en la casa de Mateo. Entonces, interesante, pero había gente que estaba allí para criticar. Versículo 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Una situación seria, difícil. Los escribas, los fariseos, ellos estaban preocupados por las apariencias. Ellos no querían contaminarse ni con publicanos ni con pecadores. Y ellos se sentían superiores a los demás. Pero Jesús no. Por eso dice: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Pero Jesús estaba escuchando. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Qué interesante. Jesús dice: yo estoy buscando enfermos, no estoy buscando sanos. Ustedes están sanos. En otras maneras, eso es como Jesús les dice: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Versículo 13. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este es el resumen del Evangelio. Jesús no vino a llamar justos, porque los que son justos no necesitan salvación. Y lógicamente no van a aceptar el sacrificio de Jesucristo. Jesús dice: yo he venido a buscar ¿a quiénes? A pecadores para que se arrepientan.
La búsqueda, el llamado de Jesús es a los pecadores, a los seres humanos que están en problemas y en dificultades, y cuando conocen al Señor, entonces Él los congrega en su iglesia para la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es la iglesia? Esa es la pregunta. ¿Qué es la iglesia? Iglesia es la comunidad de creyentes. A veces la gente dice, voy a la iglesia pensando en el edificio, pero no. El edificio es un edificio, pero la iglesia es la comunidad de creyentes. Puede haber un edificio vacío, no es una iglesia, es un edificio. La iglesia es comunidad de creyentes y Cristo es el líder de la iglesia. Ahora, ¿cómo se compara? ¿Cómo se compara la iglesia? ¿Cómo se compara la iglesia? La iglesia se compara como el cuerpo de Cristo y se le menciona a Cristo como la cabeza de la iglesia. En el libro de Efesios 1, versículo 22 dice, sometiendo todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las iglesias, sobre todas las cosas a la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia. En el versículo 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y el resto es el pueblo de Dios. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el trabajo de la iglesia? ¿Cuál es la función del cuerpo de Cristo, de las personas que están allí reunidas? ¿Cuál es la función? Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la función de la iglesia? Id, haced discípulos a todas las naciones. Esa es la función de la iglesia, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no solamente es hacer discípulos, sino que sigue un nuevo paso, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia tiene también que enseñar. Hace discípulos, pero los enseña. ¿A qué? A que hagan y obedezcan las cosas que ha mandado el Señor. Y Él dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, el Señor nos dice que la iglesia está en diferentes lugares. No es solamente un grupo de personas que se congregan. Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús acerca de su rebaño? En el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo atraer y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un pastor. Ahora, Jesús dice, hay otras ovejas que no están en el redil. Estamos hablando del redil cristiano. El Señor dice que hay otras personas en otros rediles, en otras reuniones religiosas, en otras denominaciones. Y el Señor dice que también son ovejas del Señor. Estas otras, aquellas también debo atraer. El Señor dice, hay que traerlos. ¿De dónde? De la cantidad de grupos religiosos que hay en el mundo, de la cantidad de filosofías que se mencionan en el mundo. Y el Señor dice que muchos de ellos van a oír la voz del Señor y habrá un solo rebaño y un solo pastor. O sea, el Señor nos muestra y nos dice, tenemos que llamar a la gente de todos los lugares. Donde ellos estén, no importa dónde estén, el Señor tiene gente sincera que va a escuchar el hermoso pedido del Evangelio. Ahora, ¿qué pedido hizo Jesús por su iglesia? ¿Qué pidió? ¿Cuál era el interés de Jesús? ¿Cómo debía mantenerse su iglesia? Juan 17, versículo 23. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que a los que has amado a ellos, como también a mí me has amado. ¿Cuál es el pedido de Jesús? El pedido de Jesús es que su iglesia tenga unidad.
sean perfectos en unidad. Cuando el mundo ve que los cristianos son unidos, que los cristianos se aman, que los cristianos se respetan, que los cristianos tienen un bloque común de amor, de respeto, de consideración, dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Cristo trae unidad, Cristo trae paz a la iglesia, al cuerpo de Dios. Ahora, quiero mostrarles los pasos, cuáles son los pasos para la salvación. Porque mucha gente dice, bueno, ¿y cuáles son los pasos para la salvación? Te quiero mencionar 4 puntos. El primero, toda persona que quiere ser salva debe reconocer que todos somos pecadores. Es el primer paso. Si tú quieres ser salvo, necesitas reconocer que eres pecador. Si no reconoces, no puedes ser salvo. ¿Por qué? Porque para ser salvos tenemos que ser pecadores. Ahora, la Escritura dice en Romanos 3:10, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿cómo plantea la Escritura? La Escritura dice, todos son pecadores, no hay justo ni aun uno. Ni uno solo, nadie puede decir yo no soy pecador. Todos somos pecadores y no hay justo ni aun uno. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos están incluidos, todas las personas de la tierra. Pueden ser evangélicos, pueden ser adventistas, pueden ser católicos, pueden ser protestantes, pueden ser musulmanes, budistas, todos somos pecadores. No hay uno que pueda decir nosotros no somos pecadores. Todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y todos estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Y al estar destituidos de la gloria de Dios, lo que merecemos es, el segundo paso, hay un castigo por el pecado. O sea, si todos somos pecadores, todos vamos a ser castigados. ¿Por qué? Porque somos pecadores. No hay otra opción. Romanos 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, todos somos pecadores, no importa de qué iglesia seas, de qué denominación, de qué creencia, de qué filosofía. Puedes no creer en Dios, puedes negar, insultar a Dios, sigues siendo un pecador, ¿no? Y así la muerte pasa a todos los hombres. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y usted puede decir, bueno, todos tenemos que morir. Sí, todos vamos a morir. Pero hay una resurrección para los que han creído en Cristo Jesús. En Apocalipsis 20, versículos 14 y 15 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. O sea, cuando Jesús viene hay una primera resurrección y los muertos en Cristo resucitan y los que han creído en Jesús y están vivos son arrebatados, son llevados con Cristo. Pero hay una muerte segunda y en esta muerte segunda, antes de morir, resucitan todos los pecadores de todas las edades, de todos los tiempos. Y ahora dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ahí se formará un lago de fuego y esta es ¿qué? La muerte segunda. Ahora, ¿quiénes participarán de la muerte segunda? Apocalipsis 20, versículo 15. Dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quién va a participar? El que no está en el libro de la vida. ¿Y cómo yo puedo llegar a estar en el libro de la vida? Cuando aceptamos a Jesucristo, somos inscritos en el libro de la vida. Los que no están en el libro de la vida, entonces serán lanzados al lago de fuego y azufre. Ahora, esto es una verdad que la palabra de Dios presenta con claridad.
Por eso es que el Señor quiere que las personas entiendan que podemos librarnos de la segunda muerte, que podemos tener vida eterna si tan solo aceptaríamos a Jesucristo. El problema es que mucha gente no quiere entender estas cosas. ¿Y qué hace? Rebelarse contra Dios, luchar contra Dios, pelear contra Dios. Y algunos por miedo, porque Satanás lo que ha hecho es poner miedo en la mente y en el corazón de las personas. Yo recuerdo cuando conocí al Señor, mis primeros familia. Mi propia familia estaba enojada de que yo haya aceptado a Cristo Jesús. Y usted puede decir, pero no estabas haciendo nada malo. Sí, pero para mucha gente la religión era la base de todo. Ahora, para seguir a Jesús en mi tiempo tenías que tener pantalones. Estoy hablando de los varones. Tenían que tener pantalones. ¿Por qué? Porque eran objeto de burla, objeto de persecución, maltratos sacados de la familia. Y mucha gente no aceptaba por miedo. Ahora, en Apocalipsis 21:8, mira lo que dice. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, para seguir al Señor, primero tenemos que perder la cobardía. Luego necesitamos creer. ¿Por qué? Porque si eres un cobarde e incrédulo, no vas a poder aceptar al Señor. ¿Por miedo? ¿Por qué? ¿No quieres ser criticado? ¿Te da miedo de la gente que te rodea? ¿Tienes miedo de dejar lo que estás haciendo? Pero el Señor dice, los cobardes e incrédulos tendrán ¿qué? Su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y es la muerte segunda. Te pregunto, ¿quieres estar en el lago de fuego y azufre? ¿Quieres estar ahí? ¿Quieres estarte quemando allí? Solo te hago una pregunta, esto es lo que dice la Escritura. Tercer punto. La solución tiene Cristo Jesús. Nota, solución, Cristo murió por nosotros. Jesús murió para que tú no vayas al lago de fuego y azufre. Jesús murió para que tú no participes de la muerte segunda. Jesús murió para que tú seas perdonado. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está subrayado, más la dádiva. Dádiva es regalo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es un regalo de Dios. El regalo de Dios es que tú tengas vida eterna. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso Jesús dice, no vine a buscar a justos, sino a pecadores. Jesús vino a morir por los pecadores. Jesús vino a morir por los seres humanos, por todos los seres humanos. Pero la salvación es efectiva solamente en los que le aceptan. Los cobardes e incrédulos no podrán ser salvos. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar es aceptar, decir, Señor Jesús, yo creo en tu mensaje, creo en tu verdad. Y ese será ¿qué? Salvo. Es el proceso de la salvación, sencillo. Si pides a Jesús, el último punto dice, si pides a Jesús que te salve, Él te lo va a salvar. Pero tienes que pedirle. Romanos 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Por eso es que cada vez te digo, acepta y dile, Señor, tú eres mi Señor. Y confesamos con la boca que Jesús es el Señor. Y crees en tu corazón que el Señor le levantó de los muertos, serás salvo. Tan fácil ser salvo.
así como tú lees. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es lo importante decir, sí creo, acepto, creo. Esto es importantísimo. En el verso 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Todo aquel que en él cree no será avergonzado. Mateo 10:32, y cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confiésale, ¿qué? Delante de los hombres. Tú vas a decir, pero ¿por qué yo puedo ser un cristiano calladito? No. Cuando tú aceptas al Señor, tú tienes que hablar porque otras ovejas que están en otro redil tienen que escuchar lo que Dios ha hecho contigo. Por eso el Señor nos invita. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Versículo 33. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo te pregunto, ¿quieres que el Señor te apruebe o quieres que el Señor te niegue? Si tú le confiesas que que Jesucristo es tu Señor, eres salvo. Pero si te avergüenzas de decir esto, si le niegas ante los hombres, has perdido la oportunidad de salvación. Y mis amigos, cuando aceptamos a Jesucristo, no es que vamos a ser perfectos en el momento, no. Vamos a ser justos, pero nuestra vida va a tener un proceso de desarrollo. Algunos dicen, yo no me bautizo porque todavía no estoy preparado. No, lo que necesitas es aceptar al Señor. Y en el proceso tú vas cambiando por el Espíritu de Dios vuestras vidas. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas el impío cae en el mal. 7 veces cae el justo. El que es justificado todavía sigue pecando. ¿Por qué? Porque es humano, es pecador. 7 veces cae el justo, pero lo hermoso dice, y vuelve a levantarse. Vuelve a aferrarse en el poder maravilloso de Dios. Y cuando tú has aceptado al Señor Jesucristo y has sido salvo, entonces lo que dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Ser bautizado. Ahora, ¿qué significa el bautismo? El bautismo es sepultura. Noten, leo Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Somos sepultados con Cristo. ¿Cómo? En el bautismo. Cuando tú entras al agua es sepultura, morir al pecado y nacer, resucitar a una nueva vida. Esto es bautizarse. Bautizar es muerte al pecado y nueva vida en Cristo. Hay historias bonitas como Felipe y el eunuco. Él no entendía y Dios le envió a Felipe para que le explicara las Escrituras. Y Felipe le contó la historia que yo te estoy contando ahora, la historia de la salvación. Y en Hechos 8:36 está el desenlace. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él creyó, aceptó y dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es todo lo que él necesitó. Y aquí vemos al eunuco que entró y fue bautizado. Fue bautizado, ¿por qué? Porque se encontró con Cristo Jesús. Ahora nosotros necesitamos, una vez que estamos bautizados, renovar nuestra unión con Dios. Y para eso el Señor dejó requisitos y dejó también ritos que nos ayudan a renovar nuestra relación con Dios. Uno de ellos
Jesús lavó los pies a los discípulos. ¿Para qué? Para tener el momento de la Santa Cena. La Santa Cena es una renovación con Jesucristo. Noten como dijo Jesús: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues estáis todos limpios, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aquí estaba hablando Jesús. Los discípulos ya habían sido bautizados, estaban con Cristo, pero habían tenido sus dificultades, sus problemas que siempre tiene el ser humano. Y Jesús les indicó que lavarse los pies era una limpieza. ¿De qué? De sus problemas, de sus pecados. Noten versículo 12, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después de que hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? ¿Sabes lo que he hecho? Y Jesús les muestra algo más. Dice: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, así también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. El lavamiento de pies significa renovación del voto bautismal. Es un arreglo de vida, un cambio de vida, y ahora participamos de los ritos que el Señor estableció, la cena del Señor. Mateo 26 dice: y mientras comían, tomó Jesús pan, bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de sus pecados. Entonces tenemos lavamiento de pies, Santa Cena, que es una renovación de un encuentro maravilloso con nuestro Dios. Así es que 2 ordenanzas de la fe cristiana: bautismo, Santa Cena. Esto es lo que el Señor quiere que los cristianos practiquemos. ¿Desearía usted tener esta seguridad de caminar, de ser un miembro del pueblo de Dios, un hijo de Dios? Recibir el abrazo de Jesús, la invitación de Jesús, que nos dice: ven, yo quiero caminar contigo. Si tienes que venir a las aguas, es tiempo de venir a las aguas. Jesús te dice: ven, ven, yo quiero cambiar tu vida, yo quiero hacer de ti un ser humano diferente. Escucha esta hermosa melodía de Fidel. Él lo canta para la gloria de Dios, y espero que tú pienses y analices y tomes la decisión de seguir a Cristo Jesús. Estuve
Jesús dice, ven a las aguas. Él puede calmar nuestra sed. Y Dios sabe lo que pasa en tu corazón. Dios conoce tu tristeza, tu soledad. Dios sabe lo que pasas por los problemas que estás viviendo. Dios conoce tus pecados. Dios conoce tus angustias. Muchos piensan que no hay salvación, pero para todos los seres humanos que creen en Jesucristo, que le aceptan, pueden ser salvos. Jesús dice, ven. No importa cómo estés. No tienes que ser justo. Lo único que Dios busca son pecadores, seres humanos, caídos, destruidos, acabados. ¿Para qué? Para reconstruir esas vidas y que sean parte del reino maravilloso de Dios. ¿Quieres venir a Jesús? Entonces pon la palabra sí. La siguiente pregunta: si no eres bautizado, ¿quieres bautizarte? Pon sí. Y eso te ayudará a hacer esa decisión. Y en el momento oportuno, Dios te va a dar el lugar donde tú tienes que ser bautizado. Que Dios te ayude por esta hermosa decisión. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Querido Padre, te doy gracias con todo mi corazón, porque hemos podido llevar esta serie de 10 temas relacionados a la salvación. Los pasos necesarios que cada cristiano necesita conocer para poder vivir una vida cristiana con la seguridad y la paz que solo Dios nos da. Señor, nos ponemos en tus manos de amor. Bendícenos en este sábado y las decisiones que se han tomado hoy sean para la eternidad. Nos entregamos, Señor, en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, compartan esta serie. Si ustedes quieren dar un estudio bíblico, compartan esta serie de 10 temas y esperamos que por la gracia de Dios muchas personas conozcan a Jesucristo. Que Dios les bendiga y que tengan un lindo y feliz sábado.